Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy nos encontramos realizando la conclusión del tema acerca de la preocupación. Hemos visto varios puntos anteriores que nos permiten llegar a este momento donde hablaremos acerca de cómo encontrar la solución a este tema de la preocupación. Ya vimos acerca de las definiciones. También hablamos acerca de los síntomas y de las causas del afán y de la ansiedad. Hoy, con la ayuda del Señor, hablaremos sobre los pasos para encontrar esa solución al tema de la preocupación. De nada nos sirve tener todos esos tiempos de enseñanza y compartir si no tomamos la responsabilidad, si no la asumimos, la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Porque lo que sabemos es que Dios, por su poder, Él nos renueva, nos reforma, nos restaura, pero somos nosotros los que tenemos la responsabilidad individual de obedecer las Sagradas Escrituras. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te damos la gloria y la honra, Señor, y pedimos, oh Dios, que este tiempo, en este momento, sea para que tu nombre esté y siga siendo santificado y glorificado, Señor. Oramos, oh Dios, pidiéndote que todo lo que hagamos, tanto este servidor mientras comparte la enseñanza, como aquellos hermanos que han de escucharla, que todos nosotros lo hagamos para honrarte a ti, Señor. Oramos, Señor, pidiendo que nos dé la sabiduría, pidiendo que nos des inteligencia, Señor, el conocimiento necesario para entender este tema y empezar a obedecer, a vivir esta vida de obediencia, cada día más lejos de la preocupación y más cerca de la obediencia a la confianza en ti. En el nombre de Jesucristo oramos, amén y amén. Bueno, hermanos, permítanme, pongo el micrófono, aunque siempre he dicho que es suficiente la voz, pero a veces este aparatico nos ayuda a aislar ciertos ruidos, a aislar sonidos que de otra manera no nos servirían mucho, harían mucha interferencia, aunque hay uno de ellos que ya ustedes lo conocen, se llama Onyx, y él, cuando siente alguna persona pasando por la puerta de la casa y en fin, empieza a ladrar, y ustedes ya han ido aprendiendo a tenerle paciencia a este perrito, aunque no lo conozcan o al menos en la distancia. Y lo otro, pues que a veces suena el teléfono, el timbre, pero ya bueno, ahí vamos madurando y creciendo en eso. Son cosas que no pasan cuando nos reunimos presencialmente, pero es parte del castigo en el que somos sometidos por parte de la situación actual en la que estamos viviendo. Muy bien, hermano. ¿Qué nos ordena la Biblia? La Biblia nos dice como mandato, como una orden, que echemos todas nuestras preocupaciones sobre el Señor. Entreguemos y confiemos todos nuestros deseos e incertidumbres completamente a Dios. Eso nos manda la Biblia. O sea que Dios, por medio de su bendita palabra y la sabiduría que hay en ella, nos dice a todos nosotros que debemos obedecerle a Él, despojándonos de deseos e incertidumbres y preocupaciones. Pero ¿cómo se logra esto? En la Biblia, a menudo Dios describe a su pueblo comparándolo con un rebaño de ovejas
Cuando una de ellas cae y queda boca abajo, pues es una situación preocupante porque, claro, ahí estamos hablando del tema y obviamente imaginemos una ovejita en esas condiciones. Queda vulnerable, queda indefensa, porque carece de la capacidad de remediar esa situación. Eso es algo que le ocurre a una ovejita. No puede, ella por sí misma no puede arreglar esa situación. Cuando nosotros nos preocupamos, somos como esas ovejas indefensas. No tenemos los recursos dentro de nosotros mismos para cambiar las circunstancias. O sea, que estamos indefensos y también estamos vulnerables a los ataques de Satanás que vienen a nuestra mente para que vivamos, insistamos y permanezcamos en la incertidumbre y en la preocupación. Pero de hecho, el Señor Jesús quiere que nos abandonemos a Él. Él quiere que lleguemos al fondo de nuestros recursos para que aprendamos a depender de Él, aún para nuestra propia vida. Cuando nos entregamos a Él, con todo cuidado Él nos levanta y nos lleva en sus brazos. ¿Cómo puedo yo hacer esa afirmación? Porque es que yo la encuentro en Isaías 40:11, dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esa es la palabra de aliento y de fortaleza que Dios trae a nosotros inicialmente al comienzo de esta enseñanza. Que nos abandonemos a los brazos del Señor y ahí encontraremos los recursos necesarios y suficientes para el manejo de la preocupación o de las situaciones más bien que nos generan preocupación. Vamos a memorizar un versículo, hermanos. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira que ahí está el mandato de Dios de echar su ansiedad sobre Él, y le da la razón. No es que Dios le esté diciendo a usted y a mí, me dice César, eche su ansiedad sobre Cristo. ¿Y por qué? No pregunte, solo hágalo. Yo debería hacerlo porque es Dios y sería suficiente, porque al conocer a Dios sé que todo lo que Él me manda es bueno. Él nunca se ha equivocado. Él no me va a mandar a hacer algo que sea contrario a su voluntad, contrario a su carácter, a su santidad, y que me vaya a hacer daño a mí. Hay algunas personas, y hago un paréntesis pequeño, que hay algunas personas que afirman y dicen, pero es que Dios nos creó con estos deseos, Dios nos creó con esta forma de ser, ¿cómo Él nos va a pedir ahora que no deseemos y que no seamos así? Pues bueno, Dios creó a Adán y a Eva y los crea en un estado de inocencia. ¿Qué significa eso? Que tenían deseos, tenían emociones, tenían reacciones, pero todas eran santas, todas eran agradables a Dios. Pero entra el pecado y ahora tenemos unos deseos que están contaminados, corrompidos por el pecado. Nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones están corrompidas por el pecado. Por eso, cuando alguien dice, pero es que Dios nos dio, sí, Dios te hizo, pero es el pecado que mora en usted el que hace que reaccione, responda, se comporte de cierta manera, porque los deseos en sí mismos no son malos, porque Dios los puso en nosotros y son deseos legítimos. Es que hace usted con ellos, y ahí es cuando usted peca contra Dios, cuando ofende a Dios, se rebela contra Dios y hace todo lo que hace. Entonces, no es que Dios haya hecho
las cosas malas y entonces ahora nos va a culpar de lo malo que Él hizo. No, Señor, Él hizo todo perfecto. Y aún como estamos aprendiendo en los días de estudio bíblico, los sábados, los domingos, los lunes, estamos aprendiendo que todo lo que Dios hace encaja dentro de su propósito perfecto, santo, eterno, justo y puro. Aún todos los actos malvados de la humanidad. Ayer tuve la oportunidad de dejar para todos ustedes en nuestro canal de YouTube el 4º capítulo de un audiolibro que estamos haciendo y que espero les sea de utilidad para responder a esa pregunta de ¿y por qué? Si es que Dios me dio deseos, entonces ¿por qué yo soy así deseoso? Y entonces Dios, ¿por qué me va a juzgar por esos deseos? Bueno, ahí te ayudaría mucho sobre eso. Entonces, cierro paréntesis. ¿Qué está diciendo el Señor en 1 Pedro 5:7? Eche toda su ansiedad en Cristo. Y nos dice por qué. Nos dice, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces lo que Dios me está diciendo a mí, que vamos a leer y a meditar en otro texto bíblico, que es Lucas 12, y le animo a que lo vaya buscando, Lucas capítulo 12, es que Dios me está asegurando, César, no tienes por qué estar ansioso, César, es porque pues Cristo está cuidando de tu vida. Y estamos hablando de la ansiedad perpetua que manejamos nosotros, que es como a toda hora pendientes de lo que será el futuro, lo que será el mañana, lo que va a ocurrir. Y entonces nunca descansamos, nuestra mente no reposa, nuestro corazón no reposa. Vayamos a este pasaje de Lucas capítulo 12, versículo 22 al 34. Y en Lucas 12, 22 al 34 nos dice que la preocupación, el texto está ahí hablando acerca del afán y la ansiedad, palabras del Señor Jesucristo. Y nos dice que la preocupación es inútil. Y el versículo 22 me dice, no se preocupe César. Y dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. ¿Por qué no debo preocuparme? Porque la vida es más que la comida y que la ropa. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. No debo preocuparme, versículo 23, porque si me preocupo, se perderá el significado de la vida. Mire, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y en el versículo 24 nos dice que Dios alimenta a las aves y seguramente le alimentará a usted. Por eso nos dice la Escritura, no se preocupe. Considera los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Por qué más no debo preocuparme de acuerdo al texto? Dice el versículo 25, porque nosotros podemos decir, la vida es más que la comida y que la ropa, porque se perdería el significado de la vida, porque Dios alimenta a las aves y con toda seguridad nos va a alimentar a nosotros. Y además, como dice el texto en el versículo 25, porque no podemos alargar nuestra vida. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Lo que Dios está diciendo, César, es que ¿para qué te preocupas si finalmente vos tenés los días contados? ¿Para qué te preocupas si hay un día en el que se nace y un día en el que se muere? Y no tenés el control sobre eso, sino solo Dios. Que hay unas personas que mueren muy viejitas y otros mueren muy jovencitos, pero aún entre los unos y los otros, sobre eso está Dios, nuestro supremo Dios, tomando su posición soberana sobre la vida y sobre nuestra muerte. Además, el versículo 26 nos dice que preocuparse sería un esfuerzo inútil. Mire, pues si no podéis ni aún lo que es menos,
¿por qué os afanáis por lo demás? Es inútil. ¿Para qué esforzarse por lo que usted no puede cambiar? Dice Dios. Ahora, nos dice el texto y seguimos con ese mismo pasaje en el versículo 27. Si usted se preocupa, desperdicia tiempo y energía. Mire lo que dice. Considerad los lirios cómo crecen. Versículo 27. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces mire, hermano, lo que Dios está diciendo. Eso es un desperdicio de tiempo y de energía, porque Dios se está ocupando de todas las cosas en nuestra vida, hermano, dice. Y mire cómo otras criaturas más simples, como los lirios, y dice que ni Salomón, mire, con toda la plata que tuvo, y ni siquiera él se pudo vestir así. Además, el versículo 28 dice que es una muestra de falta de fe. Dice el 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, mire, dice, viste Dios, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Mire lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Preocuparme es una muestra de falta de fe. Entonces alguien me podría preguntar y decir a mí, pero es que, ¿qué tiene de malo preocuparme? Yo creo que la pregunta correcta no es qué tiene de malo, lo compartimos también hoy en el devocional, sino glorifica a Dios. Versículo 29. Preocuparme está indicando que estoy poniendo la mirada en las cosas materiales. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. O sea, lo que el Señor está diciendo, que la preocupación es una evidencia de que estoy más enfocado en las cosas materiales y terrenales que en las cosas espirituales. Entonces yo tengo que analizar todo eso en esta noche, porque mire, hoy estamos hablando acerca de los pasos que debemos tomar para tener una solución acerca del tema de la preocupación. Y bueno, aquí estamos exponiendo lo que dice el texto bíblico, lo que está diciendo el Señor Jesús, y cómo todos nosotros, bueno, si lo hacemos y tomamos en cuenta este consejo, creo que vamos a empezar a salir de la maraña de la preocupación. Dice el versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Mire lo que dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea que seríamos como los incrédulos, que no confían en Dios. Eso es lo que está diciendo también el texto bíblico. Entonces Dios me dice, vea César, si usted se preocupa, usted es como los gentiles, como la gente que no ha nacido de nuevo, porque está más preocupado por las cosas de este mundo que confiar en Dios. Es que cuando yo estoy más preocupado por las cosas materiales, por las cosas terrenales, al mismo tiempo estoy haciendo otra cosa. A ver, cuando usted tira una moneda al aire, hay dos posibilidades. Pero si la volteo de la forma en que cayó, encuentro otra posibilidad. ¿A qué me refiero? Es que si yo no voy mientras yo voy hacia la derecha, estoy rehusando ir hacia la izquierda. Eso puede sonar muy sencillo, muy superficial y hasta muy trivial, pero es filosofía. Estamos hablando es de pensar. Entonces, mientras yo elijo ir arriba, al mismo tiempo estoy rehusando ir hacia abajo. Entonces, cuando yo me preocupo, al mismo tiempo estoy rehusando confiar en Dios.
Estoy rechazando poner mi confianza en Dios. Y dice el versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que el Señor Jesús está diciendo, César, si te preocupas, no estás poniendo tu prioridad en el reino de Dios. Tu prioridad está en tu pequeño reino, tu pequeño imperio, al punto que estás confrontando la Biblia, porque muchos tal vez a esta hora, mientras me están escuchando, dirán, oiga, de malas, no, o sea, que lo que diga César, pues, entonces César, ¿quién se cree? No, no soy yo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Es más, ni siquiera fue un hombre inspirado, fue el mismo Dios el Hijo el que dijo estas cosas, y está diciendo, César, si vos te preocupás, estás poniendo la prioridad en este mundo y no en las cosas de Dios. El versículo 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea que al mismo tiempo, mientras rehúso poner la prioridad en el reino de Dios, estoy desechando la herencia que Dios el Padre me ha dado. Mire, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mire que al versículo 31, es que hay una división en las Biblias. La división no la puso el escritor inspirado por Dios. Eso quedó ahí. Reina Valera o fulano de tal o perano de tal pusieron esos titulitos para ayudarnos a que la entendiéramos mejor, pero en algunos casos antes le hace perder a uno la idea principal del texto. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque es que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mire que viene hablando de lo mismo. Y yo digo, no, yo me voy a preocupar. Es que Dios, ¿será que Dios sí puede? ¿Será que tal cosa? Al mismo tiempo, mientras estoy poniendo en prioridad las cosas terrenales, mis cosas, estoy renunciando a la herencia que Dios el Padre le ha placido darme. Versículo 33. Está diciendo, vended lo que poseéis, mire que viene hablando de lo mismo, y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Cuando yo me preocupo, no pongo de prioridad el reino de Dios, rehúso recibir la herencia que Dios el Padre me ha dado, y al mismo tiempo estoy más enfocado en mí mismo que en los demás. Estoy pensando más en mí que en los demás. Mire que el texto lo dice. Cuando usted está confiando en Dios, entonces usted no está pensando, y si nos quedamos hasta septiembre en esta cuarentena, entonces yo no voy a dar ni riesgos, ahora es que no voy a dar, porque es que entonces y me quedo, ¿con qué me quedo? ¿Y qué va a pasar de mañana? ¿Y qué pasará mañana cuando te hayas ido? Y todas esas cosas, entonces ya entra en la preocupación y obviamente está deshonrando a Dios, porque está desconfiando de la provisión de Dios, está desconfiando del control soberano de Dios, está desconfiando de la sabiduría de Dios y está desconfiando de la bondad de Dios. Como entró en ese círculo de desconfianza hacia Dios, entonces dice, ¿para qué reino? ¿Y para qué poner la confianza en las palabras del Dios de ese reino o el rey del reino? ¿Y para qué? ¿Cuál herencia y cuál cosa que Dios me ha dado? Y bueno. Entonces se le habla del prójimo, oiga, que trabaje en mí, que trabaje, él verá, él mueva sus paticas a trabajar, porque es que nada cae del cielo, que siga pensando que le va a llegar el maná, que siga pensando y verá. Y finalmente dice el versículo 34, porque donde está vuestro tesoro, donde está, no donde esté, ahí leí mal, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ya da por hecho, ¿dónde está su tesoro? ¿Dónde está? La pregunta saco de esa frase,
¿Dónde está vuestro tesoro? Que es la respuesta obligada que la da el texto. ¿Dónde está mi tesoro? Y Dios dice, ¿dónde está tu corazón? O sea que estoy atesorando para lo temporal en lugar de lo eterno. Está diciéndome el Señor. Eso ocurre cuando me preocupo. Hermano, ¿sí ve por qué es un pecado grave que desagrada a Dios la preocupación? Porque es que pasa todas estas cosas. Mire que no hemos salido de un texto bíblico, Lucas capítulo 12. Pero es mucha palabra y ahí podríamos habernos quedado mucho tiempo, pero como les dije, hoy estamos haciendo una conclusión y trato de terminar esta conclusión en esta hora. Entonces usted dirá, bueno pastor, pero ¿cuál es el remedio entonces para una persona que padece de ansiedad crónica? Mire, la preocupación o las preocupaciones son como cintas grabadas que se repiten una y otra y otra y otra y otra vez en nuestra mente. Analice y verá. ¿De qué está preocupado? ¿Cuál ha sido el problema de su preocupación? ¿Cuál? Y recuerde y sea honesto. Usted me puede engañar a mí, pero a Dios no. Y tratar de engañar a Dios es engañarse a sí mismo. Dios no puede ser burlado. Entonces recuerde, cuando ha estado preocupado, realmente no ha sido una repetición del mismo pensamiento una y otra vez. Como si estuvieran poniendo la misma cinta, el mismo cassette. Hablo cassette pues para los de la época mía, pero hoy en día podríamos decir inclusive todavía un CD. O poner una memoria que se repita y se repite y se repite en la misma canción. Hace unos años, viviendo yo en Villahermosa, tuve un vecino. Él ya falleció. Ese vecino, cuando llegaba al final del año, en el mes de diciembre, él se enloquecía por el consumo de alcohol y drogas. Y parte de su locura por este tema de las drogas y el alcohol era que ponía una misma canción todo el diciembre, todos los días, todo el día. La misma canción. Usted se imagina lo que significa ser vecino de esa persona. Y fuera de eso que uno dijera, no, es que es una canción que la pone suavecito, pero tenía unos parlantes grandísimos, tenía un equipo de sonido súper poderoso. Y le digo, puede ser la mejor canción del mundo, puede ser, no es que con esa canción yo me enamoré de mi esposa, fue la que yo le dediqué, puede ser la canción más hermosa del mundo. Y nadie aguanta eso. Y así es las preocupaciones en su mente. La repetición y la repetición, pero es que se fue y me dejó y volvió y no dijo, no llevó y no trajo y gastó y puso y consiguió y se fue y se alejó. ¿Y qué será? ¿No será? ¿Será que tendremos? ¿Será que faltará? ¿Será que no habremos? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me complico? ¿Y si el médico no me atiende? ¿Y si el jefe me echa? ¿Y si no me echa? ¿Y si cambiamos de barrio? ¿Y si queda tal de presidente? ¿Y si queda tal de alcalde? ¿Y si queda? Y empezamos en una maraña de preocupaciones y eso empieza a repetirse y a repetirse y a repetirse. Sabemos que no debemos preocuparnos, pero parece que no podemos detener la grabación.
Alguien podría decir, pero es que yo quisiera, pero no puedo. Pues ya le dijimos por la palabra de Dios, preocuparse qué es y qué pasa si usted se preocupa, para que usted vaya diciendo, listo, yo estoy ya cogiendo esta enseñancita y me estoy pegando aquí como estos barrotes y esto me va a sostener a flote. Después de repetir y repetir todas esas cintas en su mente y de saber que no debe preocuparse, empieza a preocuparse por estar preocupado. Porque dice, ay, el pastor ya dijo que preocuparse es pecado. Y yo bien preocupado, empieza a preocuparse por estar preocupado. Pero siempre está la gracia, hermano. Siempre está la gracia de Dios, hermano. Y Él no solo nos recomienda que dejemos de preocuparnos, sino que nos dice cómo. Y aunque no podemos dejar de escuchar en nuestra mente la cinta grabada de la preocupación, aquella canción que se repite y esa musiquita que nos decimos, eso me va a enloquecer. Bueno, sí podemos cambiar el cassette. Aunque yo no pueda dejar de escuchar esa cinta grabada, yo sí puedo cambiar el cassette. ¿Y cómo? La Biblia lo dice en Filipenses 4, del 6 al 9. Y ahí vamos a estar. Vamos también a analizar un poquito ese versículo que nos dice. Filipenses 4, del 6 al 9. La palabra de Dios nos dice, versículo 6. ¿Qué nos dice Dios acerca de la preocupación? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice Dios acerca de la preocupación? Enfatizo, es Dios el que te lo dice. Es el Espíritu Santo de Dios que te está diciendo hoy. ¿Qué te dice hoy acerca de la preocupación? Él dice, César, por nada estéis afanosos. Entonces, como lo diría un escritor, yo estoy ansioso, es por nada, porque por nada debo estar afanoso, dice el texto. ¿Qué dice Dios que debemos hacer en vez de preocuparnos? Versículo 6. Él dice, el Señor dice, que debemos expresar nuestra ansiedad, ¿cómo? En oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué cosas quiere Dios que le pidamos en oración? Y ahí dice, en toda oración. Toda oración. O sea que le pidamos todo. Que pidamos todo. ¿Qué actitud espera Dios que tengamos? El texto que dice, con acción de gracias. Además, ¿qué ha prometido Dios? Versículo 7. Si le entregamos nuestra preocupación, mire lo que dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces voy a leer los dos versículos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces ya hemos visto en el texto que dice Dios que debemos hacer en vez de preocuparnos. ¿Qué cosa quiere Dios que le pidamos en oración? ¿Qué dice Dios acerca de la preocupación? ¿Qué actitud espera Dios que tengamos? ¿Y qué ha prometido Dios si le entregamos nuestra preocupación?
Ahí acabamos de leer en el versículo 7. Dice que tendremos paz de Dios. Eso es una promesa del Señor. ¿Y en qué dice Dios que debemos centrar nuestros pensamientos? Versículo 9. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que Dios dice que debemos reemplazar los pensamientos negativos, digámoslo así, por todo aquello que es honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre y digno de alabanza. Y en el versículo 9, ¿qué dice Dios acerca de cómo debemos comportarnos? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Él dice que debemos andar de cierta manera que reflejemos su carácter. Mire lo que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Eso lo está diciendo el maestro a su discípulo, y ahora usted lo debe hacer para los otros, porque dice: esto haced. ¿Y qué es lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí? Porque este texto lo han sacado para decir muchas cosas, y bueno, yo creo que la mayoría de las veces lo han hecho de forma honesta, lo han hecho con el propósito de decir que hay que imitar a Pablo y todo eso, pero está hablando de un tema específico el apóstol Pablo, y es acerca de la preocupación. Está diciendo: miren cómo he manejado yo las preocupaciones o las dificultades o las tribulaciones o aquello que debía haberme preocupado, cómo lo he manejado. Y entonces ahora lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, hagan lo mismo. Hagan lo mismo, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el plan de Dios en todo esto? El plan de Dios, de acuerdo a lo que hemos estudiado tanto en Lucas 12 como en Filipenses 4, es que identifiquemos el objeto de nuestra preocupación. Haga ese ejercicio, hermano, en oración, pidiéndole a Dios el Espíritu Santo, como dice Filipenses 4:8, y que lo leemos nuevamente de forma muy cuidadosa, reflexionando en cada cualidad, y yo le animo a que lo haga muchas veces, y cada que usted esté en ansiosa inquietud y que usted vea que se le está volviendo una preocupación lo que está viviendo, cualquiera sea la circunstancia, vaya a este texto de la palabra de Dios. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Evalúe la preocupación a la luz de esta verdad bíblica. Tome cada característica y empiece a evaluar esa preocupación suya a la luz de estas características. Pregúntese, por ejemplo: ¿son mis pensamientos verdaderos? ¿O es una mentira que yo me inventé, que Satanás me está diciendo y que la estoy creyendo? ¿Son mis pensamientos verdaderos? ¿O están fundamentados sobre la verdad de Dios? O sea, estoy preocupado por algo que Dios entonces es el responsable porque Él debería hacer algo porque es verdadero. Entonces piensen eso: son verdaderos, son honestos,
son justos, son puros, son amables, son de buen nombre, son virtuosos o dignos de alabanza. Entonces, a la luz de cada una de esas características, ponga la preocupación y empiece a orar. Ahora, mire hermano, le voy a decir algo en este momento que se me acaba de ocurrir. Ahora no vaya a decir, hermano Wilson, hermano Chepe, hermano Héctor, hermano Néstor, hermano Luis y Jonathan o Walter o cualquiera de ellos. Voy a llamarlos a preguntarles, venga, es que yo estoy preocupado, el pastor dijo tal cosa, y ¿por qué no? Mire hermano, yo le digo a los líderes, sí debemos estar ahí para aconsejar a los hermanos, pero dejemos que los hermanos estudien la palabra de Dios, no se la dé así mascadita, hermano, porque es que la mayoría de las personas en la iglesia ya deberían estar comiendo sólido, no darles casi que regurgitada la comida, hermano, casi que como una compota pues de comida espiritual. No, déjenlos que estudien, anímelos a que, bueno, listo, vamos a sentarnos y juntos vamos a mirar el texto, cuál es tu preocupación, y con la palabra de Dios, pero déjenlos pensar, hermano, déjenlos pensar. No les resolvamos todo, hermano, porque es que estamos como encalleciendo, estamos volviendo inválidos o minusválidos mentales y espirituales a los hermanos en la fe, porque les estamos dando todo tan masticadito que entonces no ejercitan la mente. Y si pudiéramos abrir el cerebro, sería como una casa abandonada llena de telaraña, los muebles caídos, las ventanas rotas. Así sería la mente. ¿Y por qué? Porque es que como todos se lo dan, solo habría en esa casa ahí abandonada una habitación con una silla y una mesa, dos sillas, una la de la persona y otra la del que le da siempre la compota. Hermano, enséñese a escudriñar la escritura. Y hermano, y los hermanos son muy ocupados, los hermanos que acabo de mencionar, un grupo de ancianos de la iglesia y las coordinadoras de la iglesia y los líderes de cada grupo. Hermano, es gente muy ocupada, y no significa que usted no va a volver a la consejería, porque es que ese es parte del ministerio de la iglesia y nunca podemos dejarlo. Y Dios ha decidido edificar la iglesia de esa manera, pero que el mentoreo o el acompañamiento a los hermanos no se nos vuelva en una alcahuetería, como una forma de casi que tratar con personas como que no piense, vea, es que eso significa tal cosa. No. Vea, evalúe toda la preocupación a la luz de cada característica y hágalo usted. Antes de ir, voy a ir a hablar con Wilson sobre este tema. Pero antes de ir a hablar con Wilson, usted evaluó esa característica, hizo la tarea. La hermana Nancy, antes de cualquier consejería, le entrega a las personas unas tareas a realizar. ¿Qué se pretende con ello? Que usted mismo diga, no, es que ya entendí, sé cuál es la decisión, sé qué es lo que tengo que hacer en mi relación personal. Ya, aprendí. Eso es más valioso que lo que yo le pueda enseñar, porque yo puedo crear una codependencia, que yo me siento tan necesario para su vida, y usted cree que yo soy tan necesario para su vida que al último el uno y el otro no podemos vivir el uno sin el otro. Yo necesito al aconsejado y el aconsejado me necesita al consejero. ¿Y qué tal? ¿Qué haría yo sin el consejero? Y yo como consejero digo, ay, ¿qué haría yo sin los aconsejados? Es pecado, hermano. Toda confianza puesta en el hombre es pecado. Entonces, que se vaya eliminando como ese cordón umbilical y esa dependencia. No, hay mentoreo, hay cuidado, pero de dos personas que estudian la Biblia. Dos personas dedicados, hermano, a esforzarse, a pensar, hermano, a pensar.
Eso lo necesitamos, hermano. Y cambie el énfasis de preocuparse y aprenda a descansar en la soberanía de Dios. Entonces, usted va cambiando el chip, así se dice, va cambiando el chip. Y ya no se enfoca en usted, no se enfoca en las circunstancias, sino que se enfoca en el Dios soberano. Dice la Biblia en el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Vamos a mirar un punto que hemos llamado las malas hierbas de la preocupación. Si decimos, temo que mi situación sea algo imposible de solucionar, entonces esa es una mala hierba y tenemos que arrancarla. ¿Pero qué usamos para esa mala hierba? Dios dice, use ese argumento de Dios. Use la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Dios dice, todas las cosas son posibles para mí. Dice Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué todo es posible para Dios? Porque Él es todopoderoso. Bueno, y si decimos, listo, pastor, pero es que usted acabó de decir que me dedique y que haga esto, pues que a mí me falta sabiduría. En cambio, el hermano, voy a seguir con el ejemplo del hermano Wilson. En cambio, el hermano Wilson tiene mucha sabiduría, entonces yo voy a él y no me desgasto tanto. Ya él me entrega. No. ¿Qué dice la Biblia? Dios dice, César, ¿le falta sabiduría? Yo le doy. Como dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces usted le puede decir, Dios, es que yo necesito sabiduría. Estás en Cristo, César, te voy a dar la sabiduría que necesitas para tu situación. Así sea para que cuando recibas el consejo de Wilson, o el consejo de Nancy, o el de Néstor, o el de Patricia, o si recibís el consejo de Héctor, o el de Johanna, o el de Edwin, o el de su esposa Andrea, cualquiera sea la situación, vos vas y recibís ese consejo, pero necesitas la sabiduría y el discernimiento para entender si ese consejo procede de Dios o no, porque Chepe no es Dios, es un instrumento de Dios, pero él es un hombre. Y como hombre, yo tengo el deber moral de examinar todo consejo que él me da. Entonces voy a la palabra, ahí es donde decimos discernir, es poner como en una bandeja y decir, esto es bueno o es malo de acuerdo a las escrituras. Entonces yo puedo juzgar el consejo que me han dado conforme a la palabra. Entonces no voy a estar asumiendo que lo dijo Edwin, lo dijo Wilson, eso es así. No, eso no es así. Abra su Biblia, investigue, estudie, porque Dios le da sabiduría. Pídale a Dios. Es que me preocupan los problemas del mundo.
Es que mire el coronavirus, mire la Organización Mundial de la Salud, mire la ONU, mire el Banco Internacional de Desarrollo, ay, mire el nuevo orden mundial, el grupo de los 8, ay, no, ¿qué es esta locura? El nuevo presidente, la izquierda, la derecha, el centro, arriba, abajo, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice Dios? Eche toda ansiedad sobre mí. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque vea, así se reúnan contra la iglesia, las Naciones Unidas, el Banco Internacional de Desarrollo, el Banco Mundial, se reúna la UNICEF, entonces las religiones del mundo, y se reúnan pues todos los poderes sociales, políticos, económicos, todos se reúnan contra la iglesia. Dios dice: César, yo tengo cuidado de usted. Todos ellos son criaturas mías y usted es mi hijo y soy todopoderoso. Eche su ansiedad sobre mí. Eso es lo que Dios dice. Porque los problemas del mundo nos van agobiando y entonces ya el hijo mío dejó la llave abierta del agua y casi que ¿por qué dejas el agua? Se va a acabar el agua. Y tengo problemas hasta con los hijos, con mi esposa, por el agua, por la luz, por el aire, por una pobre mata que han destruido, una hoja de acelga que se perdió, por esa ramita de cilantro que se desperdicia. Hijo, eche toda ansiedad sobre el Señor. Que el mundo sí se va a acabar. Créame que sí, dice Dios. Pero en el día que Él estableció para que se acabara. Lo mismo su vida va a terminar cuando Él dijo que va a terminar. O sea, todo lo que ocurre. Mire que estudiamos vuelvo, insisto, en el audiolibro que compartí con ustedes. Ahí está. Mencionamos a Daniel. ¿Qué dice Dios en el libro de Daniel? César, yo pongo de gobernante al que yo quiera. Al que yo quiera. Y siempre, sea bueno o sea malo, lo pongo para mis propósitos. Por eso todo lo que hay en el mundo glorifica a Dios. Por eso es. Todo se hace para la gloria de Dios. Y aún las cosas malas de los hombres traen gloria a Dios porque ellos están siguiendo el guión del Dios soberano. No, pastor, pero es que a mí me abruma el miedo. Bueno, ¿qué te dice Dios cuando estás abrumado por el miedo? Por el miedo de que tus hijos o tus familiares, tu esposo o tu esposa se pierdan. El miedo por una enfermedad crónica o catastrófica. El miedo porque tu familia se desmorone y se acabe y deje de ser el dulce refugio que hoy es, el hogar, dulce hogar. El miedo porque hoy estás bien con el Señor, pero que mañana no lo estés. El miedo por perder el empleo. El miedo porque la situación económica cambie, que aunque te ganes 1.000 millones de pesos diarios, no te va a alcanzar para comprarte una libra de arroz. El miedo porque todas las amenazas del mundo están acechándote. Los vecinos, los del pagadiario, los del combo tal, los de la tal cosa, y todos te están acechando. El miedo a ese jefe que tengo que enfrentar todos los días y que me hace dar hasta canilleras verlo cada vez que voy a trabajar. El miedo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué le ha dicho su Padre Dios Todopoderoso? César, vea, cuando usted tenga miedo, yo lo voy a sostener. Mire lo que dice Isaías 41:10, un texto maravilloso. Dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Isaías 41:10. Y si decimos, es que estoy muy preocupado y no puedo perdonarme a mí mismo, ¿qué dice Dios? César, es que aunque no te perdones a vos mismo, está mi perdón. Y si decís, no, pero es que yo quiero es perdonarme a mí mismo, entonces mira lo que te dice Dios. O sea que estás más preocupado por la aprobación tuya que lo de Dios. Te interesa más lo que vos mismo opinás de vos mismo que lo que Dios opina. Eso, el mundo de la filosofía moderna y la psicología moderna, entonces la autoimagen, la autopercepción, la autoestima y todo ese tipo de cosas, te están diciendo todo el tiempo, César, vos debes pensar más en vos. Y lo importante es lo que usted piensa de usted mismo, de malo es lo que piensen los demás. Y ahí yo en estos días analizando una película que es para mayores de 7 años, dice ahí en la sinopsis de la película, y es una de las del ogro, Shrek, y en la película que es donde él busca a un heredero para el trono, ahí dice, es que no importa lo que diga la gente, lo importante es lo que yo piense de mí mismo y lo que yo diga de mí mismo. Y ese lenguaje se va calando muy profundo en la mente aún de los cristianos. De malas todo el mundo, lo importante es lo que yo piense de mí, no señor. Lo más importante es lo que Dios piense de usted. Y eso va en todo sentido. Lo más importante no es lo que usted piense de usted, sino lo que Dios piensa de usted en cuanto al perdón. Entonces puede que usted quiera y Satanás lo acuse de tal manera que usted diga, no, es que yo no me puedo perdonar, pero entonces usted ¿dónde va a poner su confianza? En que Dios ya le ha perdonado, y entonces yo tengo que decir, bueno, así el enemigo me acuse y me fastidie con ese tipo de pensamientos y de que soy muy culpable. La Biblia me dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. O sea que Dios me dice, César, yo te perdono. Y si usted dice o si decimos, tengo miedo de que mis seres queridos me abandonen, es que sí, mire, ¿qué va a pasar con el nido vacío? Pues Dios le dice a usted, aunque todo lo dejen, nunca lo abandonaré. Mire lo que está en Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Y si te preocupa la muerte, dice, no, pues que estoy muy preocupado es por la muerte. Ay, todos los que están muriendo. Y cada día están muriendo gente más cercana. Vale, voy a decir una cosa. Hace 10 años, o hace 20 años, o hace 30 años, los que se morían eran gente que yo veía muy distante, muy en la distancia, en la lejanía del tiempo. Decía yo, no, pues que se murió don fulano, se murió doña fulana, y eso va como por allá, Leco, murió. Pero ya hoy, con la edad que tengo, que ya dejé de ser de los menores, hace muchos años, entonces ya sé, y soy consciente, que si soy de los menores y tengo 51 años, entonces ¿qué será de los mayores? Y tengo que prepararme para que mucha gente que conozco, que eran mucho mayor que yo para hace 10 años, 20 años, 30 años, y siguen siendo, porque la misma edad se va compartiendo y aparejando, voy a perder seres queridos.
Y uno de esos muertos voy a ser yo. Porque es que es la realidad. Entonces me preocupa la muerte. ¿Qué dice Dios? César, en la muerte yo te voy a dar paz y te voy a enseñar lo frágil que son tus días y te voy a enseñar a contar tus días para que los años y los días que te queden adquieras sabiduría. Mire lo que dice Isaías 57:2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Aún en la muerte hay paz para los hijos de Dios. Pero es que estoy tan preocupado que ni siquiera puedo descansar. No duermo. ¿Dios qué dice? Dios te dice, yo te daré descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de la preocupación? Si son malas hierbas las que acabamos de mencionar, ya decimos nosotros una cosa y Dios dice otra para darme un argumento para salir de ahí, hermano. Las malas hierbas de la preocupación hay que arrancarlas. Mire, decida librarse de todo lo que le impide hacer la voluntad de Dios. Exprese el deseo de su corazón de hacer la voluntad de Dios. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y admita el pecado de haber hecho, de preocuparse y hacer las cosas a su manera. Admita que ha pecado. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entregue a Cristo el control de su vida, hermano. Permítale ser su Señor. Él es su Señor, pero déjelo serlo en su vida. Entréguele el control. Marcos 8, 34 al 36 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y finalmente, hermano, dígale a Dios que usted desea que Él haga su voluntad en y a través de usted. Dice Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire este texto, hermano. Marcos 4:19: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cómo más puedo arrancar las raíces las de esa semilla que ha dado fruto de la preocupación que está en el jardín de mi vida? Reconozca la presencia del Maestro en su vida. El Señor es nuestra vida, dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Él es nuestra vida, hermano. El Señor es nuestra seguridad, como dice Romanos 8:38 al 39.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor es nuestro proveedor. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Además, el Señor es nuestro protector. Dice otra vez Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Arranque de su jardín, hermano, todas esas palabras, afirmaciones contrarias a la palabra de Dios, como decir, no, es que yo no puedo, es que eso es imposible, es que no debería, es que yo tengo que, yo debo, todo eso le produce preocupación, hermano. Yo no puedo soportar ser rechazado. Es que yo debo llenar todas sus expectativas. Es que yo no puedo fallar. O debo tener una excelente salud. No, hermano. No hable así. Es que ahí está la palabra. Hablemos la palabra de Dios. No es declaración positiva. Óigame bien para que no me confunda. No son esas afirmaciones positivas. No, entonces yo declaro o cancelo. No, hermano. Lo que pasa es que voy a dejar de hablar como un incrédulo, como estudiamos en Lucas 12. Voy a dejar de hablar como un incrédulo. Es que así era yo antes de no conocer a Cristo. Pero ya conozco a Cristo, conozco su palabra. Y los que conocen al Señor confían en Él. Salmo 9:10. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6:34. Vean las situaciones que le producen ansiedad como una oportunidad, como una tierra fértil para desarrollar su carácter. Inicie nuevas relaciones, aunque usted dice, no, pues que hermano, no, es que estoy muy decepcionado, yo no quiero, voy a sufrir, no, a riesgo de ser decepcionado y de ser lastimado. Eso es la vida. Pero usted no puede, no, yo no confío en nadie, yo prefiero ser un cusumbo solo, hermano. No. Vea, confíe en que el Señor está dirigiendo su vida. Aunque las cosas no salgan como usted quiera, pero confíe. O sea, aunque las cosas, mire, mientras estuve grabando aquí, el perro movió esa lámpara con el celular, ladró. Mi nieto Benjamín empezó a llorar. Entonces mi hija con toda seguridad pues entra un poquito como de angustia porque el niño llora muy duro, pero Dios tiene todo eso controlado. O sea, Dios no sabía, pues imagínense, Dios hizo enmudecer todos los gallos de Jerusalén para que todos quedaran calladitos y solamente un gallo cantara cuando Pedro negó al Señor 3 veces. No va a callar a Onis. No me preocupe por eso. No, es algo incómodo porque es uno hablando aquí como uno compitiendo con él, pues casi a los gritos. Pero en general, no, gloria a Dios. O sea, debemos aprender a confiar que el Señor está dirigiendo nuestra vida. Que las cosas no salen como lo esperamos, sí, pero Él la está dirigiendo. Hermano, deje de estarle sacando excusas a la vida. Es que por eso, es que si eso, es que donde me hacen esto, me dijeron esto. No, hermano, no. Eso nada tiene que ver con el pensamiento bíblico. Tenga la expectativa siempre de que Dios va a producir en usted cambios buenos. Aunque usted fracase, va a haber cambios buenos. ¿Para qué? No sé. Dice, hombre, no se me ha dado tal cosa.
Es Dios, hermano, pero siempre tenga esa expectativa. O sea, Dios está obrando en mí cosas muy buenas. No veo cómo, pero Dios está obrando. Vuelva e insisto, escúchese el capítulo 4, el audiolibro de ayer. Y si quiere, escúchelos todos, hermano, vale la pena. Ya vamos en 4 capítulos, excelentes, hermano. Ahí hay mucho que tiene que ver con la enseñanza de hoy, de la preocupación. Hermano, permita que su vida sea un ejemplo de lo que significa envejecer con gracia. En estos días escuchaba a un actor que decía, es que envejecer es una porquería, que tal cosa, el que diga lo contrario está mintiendo. Pero qué bueno envejecer con gracia. Hermano, ver partir seres queridos va a doler. Sentir que nuestro cuerpo no responde con la misma fortaleza de otra época es diferente. Ver que nuestro cuerpo cambia externamente también. Pero hay gente que no envejece con gracia. Gente que está desesperada para que no se le vean todas estas canitas y se buscan hacerse aquí las arrugas y se ponen la nariz de yo no sé cómo y se pulen las orejas y se mantienen preocupados que, hermano, envejezca con gracia. Es Dios el que le está dando años y le está mostrando, está cumpliendo en usted su palabra de decir, César, tu vida es frágil y los días del hombre son como la flor de la hierba. Tus días están contados, realmente. Así que disfruta cada día que envejeces y pasás. Deja de quedarte y lamentarte, es que esta vida, es que esta vida es un tamal, esta vida es un sufrimiento, no tan bueno cuando uno tenía 20. Entonces yo le digo, pues yo tengo 51. Entonces le digo a alguien que tiene 60, no, amigo, están los gloriosos. Entonces dentro de 10 años, cuando yo tenga 60 y esa persona tenga 70, va a decir, ¿vos tenés 60? No, ustedes son los gloriosos. Cuando yo llegue a 70 y él tenga 80, me va a decir igual, porque hay gente que nunca disfruta ni agradece la vida que Dios le ha dado. Y siempre están esforzándose por mantener la edad que ya no tienen. Y entonces hacen un montón de cirugías, de peluquerías, de uñerías, de dentisterías. Usted está viejo. Vieja la cédula. Usted está viejo. Dígale a Dios, que fue el que lo hizo. Pero disfrute. Con gracia, dígale, Señor, estos días, un día más que paso en esta tierra, es un día más cerca de tu presencia, Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cultive contentamiento por medio de la oración, hermano. Señor, quiero ser aceptado por los demás, pero si no lo soy, no voy a permitir que eso me robe el gozo, porque usted a mí me acepta incondicionalmente. Así me rechace todo el mundo, usted a mí me acepta como soy. Señor, en lugar de preocuparme por el estilo de vida pecaminoso de mis hijos, Señor, yo los voy a encomendar a partir de hoy a tu cuidado soberano. Eso es lo que estamos haciendo en las oraciones por la mañana por los niños. Porque es que estamos trasladando la responsabilidad al único que verdaderamente es responsable de ellos. Absolutamente. Nosotros somos mayordomos, administradores. Somos siervos de Cristo, cuidando la vida y el alma de nuestros hijos y familiares y alumnos de la escuela bíblica, nietos, sobrinos, todos. Somos mayordomos responsables, ¿cierto? Sí, pero el que tiene la responsabilidad absoluta es Dios. O sea, yo lo encomiendo a Él. Yo digo, Señor, la obra es suya.
Entonces yo voy a dejar de preocuparme que porque es un borrachín, que porque le gusta consumir tal cosa, porque es muy peleador, muy callejero y todas esas cosas. Señor, yo no me voy a preocupar por mi trabajo. En lugar de eso, Señor, voy a poner mi futuro en sus manos. Señor, yo quiero tener una excelente salud, pero si no, estoy dispuesto a contentarme y a rechazar la preocupación. Entonces, mi hijo, cultive el contentamiento por medio de la oración. Ore, pero ore correctamente. Mira que ninguna de estos ejemplos de oración pusimos como quítame tal cosa. No, es dependencia total en Él. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Hermano, siembre las promesas de Dios en su corazón. Así, para tener contentamiento, por ejemplo, como dice Filipenses 4:11 al 13. O sea, dice, yo necesito crecer en contentamiento. Voy a la Biblia. ¿Y qué me dice este texto? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hombre, y para tener esperanza, mire lo que dice la palabra de Dios, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para tener fortaleza, sembrando promesas en nuestro corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy hemos mencionado este versículo 3 veces. Y muchos de los que les he escrito en el buzón de fortaleza, les he puesto ese versículo. Porque ese versículo para mí es un baluarte, o sea, en mi vida personal. Cuando tengo algo en qué pensar, reflexiono, medito y recuerdo este pasaje de la Escritura, donde Dios siempre me dice, César, yo te sostengo cada día de tu vida. Para tener confianza, hermano, siempre esta promesa en su corazón. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. En 2 de Pedro 1:4 dice el Señor, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, otra forma de arrancar la raíz de la preocupación. Regocíjese tanto con la lluvia como con el sol, porque ambos hacen que su jardín crezca. A ver, agradezca a Dios por su reconfortante presencia en medio del dolor. Dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Miren, cuando hay dolor, el Señor está cerca. Él siempre presente, pero Él quiere hacerte saber que en ningún momento, o sea, que no, cuando estás sufriendo dolor, no es para que digas, Dios, ¿dónde estaba? Que me dejó sufrir tal dolor, tal pérdida. No, el Señor dice, cercano estaba. Agradezca a Dios por las cosas que Él le va a enseñar a través de los problemas. Mire lo que dice Santiago 1:2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Agradezca a Dios, hermano, por la compasión que ahora
puede sentir por los que tienen problemas similares a los suyos. Eso lo que estamos estudiando los sábados en 2 Corintios, hermano. Ya ahora usted es más compasivo. Mire lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1, 3 y 4. Agradézcale al Señor por su soberanía en el pasado, en el presente y en el futuro. Dice Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mateo 5:45 nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Abone su tierra con los nutrientes físicos adecuados. Recuerda que estamos en esta metáfora de cómo arrancar las raíces de la preocupación del jardín de su vida. Mire, hermano, abone su tierra con los nutrientes físicos adecuados. Si usted no duerme lo suficiente, los problemas pequeños se van a volver insuperables. Así de sencillo. Si no come los alimentos saludables, va a sentirse decaído y cansado. Si no toma tiempo para ejercitarse, entonces se va a sentir desanimado, deprimido. Si no sabe por dónde empezar, entonces le animo, vaya al médico, pida una cita. Entonces cuando esté con el médico, así se la den, vean, pedí una cita hoy, que necesito para una revisión de unos exámenes, y me la van a dar en junio. Yo que estoy en la mejor EPS del momento. Pero así es, pida un examencito médico. Y le digo, doctor, lo que pasa es que no sé cómo estoy y quiero que me mande exámenes para ver cómo estoy, a ver, para empezar a cuidarme, tal cosa, he estado descuidado, bueno, en fin. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127, 2. Es Dios, hermano. Y alimente su mente con música que tenga mensajes cristianos bíblicos. Llénese de eso. Si usted está oyendo que a Lolita, La Voz de Colombia, Olímpica Estéreo, que yo no sé quién, que son, menciono eso porque son las que más se oyen, pues. Y entonces usted, se nutre de eso a la hora de la necesidad. Usted va a alabar a Dios, usted va a adorar a Dios, usted va a exaltar a Dios. No, va a cantar canciones de insultos y de depresión y de todas esas cosas. Mire, escuche alabanzas que le animen, medite en la letra de esas alabanzas y busque los textos bíblicos que apoyan eso. Anímese, hermano, entone cantos en los que Dios le promete la provisión para lo que usted necesita. Hermano, llénese de alabanza. En el momento que se presente la preocupación, contrarréstela con un canto que hable de la fidelidad de Dios. Pero si está oyendo música americana, es que yo oigo es música americana. Los ochenteros, setenteros saben de qué estoy hablando. Los muchachos de hoy en día, bueno, no sé cómo lo dirán. Pero hermano, ¿cómo? Hermano, en el momento de la preocupación, cántele a la fidelidad de Dios, hermano. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 28:7. Hermano, y cultive su jardín un día a la vez. Cada día de las siguientes
4 semanas. Procure vivir en el presente, no en el pasado ni en el futuro, en el presente. Vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4, del 13 al 15. Imite la conducta piadosa de las personas que conoce. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Entonces, hermano, empiece por ahí. Pida a Dios que le dirija a realizar una buena obra. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7, versículo 12. Confíe en las promesas divinas. Usted tiene la paz de Dios alrededor y dentro de usted. Mire lo que dice Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Jeremías 17, versículos 7 al 8. Cuando brote la preocupación, arránquela de raíz. La preocupación mata el gozo, estrangula el alma y el espíritu. La preocupación ahoga las alegrías de hoy. En lugar de temer al futuro, confía en el Dios, confía en el mañana a Dios. Y Él ya nos espera ahí en el mañana. Le voy a dejar en el grupo de la iglesia la palabra de Dios para los corazones preocupados. Por ahora, vayamos al Señor en oración. Y aquí terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ayudarme a vivir confiando en ti. Es posible salir de la maraña de la preocupación. Me has dejado tu palabra, tengo tu Espíritu Santo que mora en mí. Ahora es mi responsabilidad obedecerte y salir de esa gran maraña y vivir para la gloria tuya. Una forma que te agrade, de tal forma que te exalte. Vivir de tal manera que los incrédulos den gloria. Reconozcan tu obra en mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan una feliz noche. Recuerde, les voy a compartir un material por el grupo de WhatsApp de la iglesia. Si usted necesita ese material y no está en el grupo de la iglesia, acérquese a uno de los hermanos y pídale a él que se lo comparta. Y estaremos orando por las personas que están enfermos, por los que se están recuperando, y lo hacemos confiando en Dios, sabiendo que estamos en la mano de Él. Que Dios les bendiga, hermanos.